mi nombre es Alma Castro. Yo soy Celeste Olivera. Y nosotros vamos a hablar acerca de la fisiocracia. La fisiocracia surge como una reacción de tipo intelectual al pensamiento mercantilista. Estudiar las fuerzas reales que conducen al desarrollo y la creación del valor físico. Los flujos de bienes a cambio de dinero se daban entre tres clases sociales: los agricultores, los terratenientes, los comerciantes y los industriales. Consideraban que todas las fuerzas de la riqueza venían de la tierra. Consideraban que la única actividad que producía riqueza era la agricultura. Ellos tenían una tendencia que era el libre cambio. Se interesaban en concentrar en gran medida una definición de una estrategia macroeconómica que tuviera políticas coherentes. Ahora, los estudios y méritos de los fisiócratas. Origen de la riqueza social, el análisis de la producción capitalista, dominio ilimitado de la propiedad privada, la libre competencia y de la libertad de comercio exterior, mérito científico de los fisiócratas al examinar el capital en la forma que adopta el proceso de producción, analizar las leyes de la reproducción y de la distribución del producto social global bajo el capitalismo. La fisiocracia proviene del origen griego y significa gobierno de naturaleza. Era una escuela de pensamiento económico del siglo XVIII. Fue fundada por François Quesnay y Anne-Robert Turgot en Francia. Afirmaba la existencia de una ley natural que decía que no se necesitaba la intervención del gobierno para que el Estado funcione bien y tenga riqueza. Estaban relacionados solo con las actividades agrícolas, ya que producían riqueza. Producían más de lo que se necesitaba para mantener a los que trabajaban de ello. La fisiocracia denominó estériles a las actividades como la manufactura y el comercio, ya que no producían tanta riqueza como la agricultura. La parte central de la doctrina económica de los fisiócratas era el problema de la plusvalía y el producto neto. La plusvalía es el valor que el trabajo no pagado del obrero asalariado crea por encima del valor de su fuerza de trabajo y del que se apropia gratuitamente el capitalista. El producto neto es cualquier objeto que puede ser ofrecido a un mercado, no tiene ganancia monetaria. Ahora vamos a hablar de la importancia de la producción agrícola frente al comercio. Para los fisiócratas, la riqueza de una nación procedía de la capacidad que ellos tenían para producir y no de la riqueza que tenían acumulada. Defendían a la agricultura como el único sector productivo capaz de generar riqueza, mientras que la industria y el comercio solamente lo distribuían. A mediados del siglo XVIII, Francia cayó en crisis. El rey Luis XV llevó al país a guerras innecesarias. Y con esto agotó la economía del país. La agricultura y el valor de la tierra decrecieron. Los agricultores debían entregarle la mayor parte de sus productos a los terratenientes y lo que le quedaba estaba fuertemente grabado, mientras que el clero y la nobleza eran dueños de casi toda la superficie del país, estaban exentos del impuesto. Fue así como la fisiocracia surgió como respuesta a la crisis de Francia. Teoría del producto neto de la fisiocracia. Para Quesnay había una sola rama de la actividad económica que era capaz de suministrar indefinidamente bienes consumibles sin prejuicio de la fuente que lo extraía. Esta actividad era la agricultura. Un producto neto se ve en esta actividad debido a que produce un volumen mayor de bienes que el que ellos necesitan para conseguir semillas y mantener a los agricultores. Es necesario aclarar que admiten que en condiciones monopólicas las manufacturas también pueden producir valor agregado. Críticas a la teoría del producto neto de la fisiocracia. No es posible determinar con exactitud qué es lo que la agricultura y solo ella produce. No es creadora de materia, ni de utilidad, ni de valor. Aparentemente, el concepto de producto neto corresponde a lo que hoy es denominado renta.
nunca ha probado su teoría del producto neto. No es cierto que la agricultura multiplique riqueza y el resto de la rama solo agregue. Actualmente, la ciencia económica converge a la idea de que producir es crear utilidad. Bajo este concepto queda claro que la agricultura no es la única actividad capaz de crear riqueza. El cuadro económico. Aparte de que se creía de que la agricultura era el único que producía el producto neto, o que generaba, mejor dicho, el producto neto, esta idea fue muy criticada, pero a su vez elogiada, no en sí por lo que los fisiócratas estudiaban, sino hacia dónde se derivaba ese producto neto. Quesnay, que era uno de los fundadores de la Escuela de Pensamiento Económico, era doctor y relacionaba su cuadro económico con el cuerpo humano, ya que él decía que las rentas se distribuían por toda la economía como la sangre se distribuía por el cuerpo. Afirmaba que cuando la parte del producto neto vuelve a la tierra es insuficiente, ya sea por un excesivo, o mejor dicho, por una gran venta a la clase estéril. Hablaba también de que cuando se volvía a generar este producto neto, producía una depreciación económica ya que este bajaba. La influencia de la fisiocracia. Quesnay fue el primero en concebir la actividad económica como el flujo constante de las rentas. Él estudiaba lo que era el desequilibrio en la economía. Adam Smith también estudió, pero ya no se dedicaba tanto a lo que era el desequilibrio económico junto con sus discípulos. La fisiocracia tuvo una gran influencia hasta que apareció las riquezas nacionales. Luego de esta aparición, Adam Smith se dedicó más a lo que era la fisiocracia, ya que conocía un poco más acerca de la agricultura y acerca de lo que ésta producía. Bueno, ahora voy a hablar acerca de la vida de uno de los fundadores de las escuelas de pensamiento económico. Anne Robert Turgot, que nació en 1727 y murió en 1780, bueno, como dije, fue uno de los fundadores de esta escuela de pensamiento económico, fue el barón de Lannes y fue conocido más que nada como Turgot. Era un político que en primer lugar se dedicaba a lo que era la carrera eclesiástica, pero antes de asumir como sacerdote lo dejó. Luego de sus estudios que eran acerca de los derechos, tuvo una gran carrera administrativa, lo que lo permitió ingresar en la política. Fue nacido en el seno de una familia de políticos, bueno, y como decíamos, había abandonado la carrera eclesiástica. Es autor de dos notables libros que hablan acerca de cómo la religión influye en los humanos, o mejor dicho, en el género humano. En 1752 consiguió ser sustituido al consejero del Parlamento en París. Las obras de los fisiócratas. En 1758 publicó el Tableau économique, que contenía los principios de las ideas de los fisiócratas. Las publicaciones en las que Quesnay expuso su sistema fueron dos artículos sobre Fermiers, que significaba granjeros, y sobre grains, que significaba granos, en la Enciclopédie de Diderot y d'Alembert en 1756 y en 1757. También hubo un tratado sobre leyes naturales en la Physiocratie de Dupont de Nemours en 1768. Estuvo también las máximas generales del gobierno económico de un reino agrícola en 1758 y la publicada simultáneamente Tableau économique, que contenía el famoso lema que era campesinos pobres, rey pobre, rey pobre. Por último, se hizo una impresión en facsímil de la Tableau économique a partir de la original, que sería publicado por la British Economic Association en 1895. El resto de sus escritos fueron en el artículo Evidence en la Enciclopedia en 1773. Sigo aquí, a pesar de lo malo.
ese oscuro pasado, siempre estoy junto a ti.